Mira, tuvo una entrada increíble aquí. Me parece que hizo eco de todo lo que ha sido su carrera hasta este momento. Y qué momento al que ha llegado una Bayley que tal vez está mejor que nunca. Y siempre, la verdad es que se lo he dicho, y es una de mis favoritas. Siempre ha estado envuelta en los mejores combates de la historia. Uno de los combates más increíbles que yo recuerdo justamente de Bayley en este escenario maravilloso tiene que ver con la capacidad única que ella tiene de hacer las cosas. Por ejemplo, tener un campeonato femenino, una lucha fatal de 5 eliminatorias, para mí fue de las victorias más hermosas que ella sostuvo en la vitrina de los inmortales, creando su momento de WrestleMania. Cuando se trata de primicias a nivel femenino, entrar a celdas infernales, cosas por el estilo, de verdad, jaulas, esta mujer lo ha hecho todo y de manera realmente impactante. Incluso cuando pierde, se luce. Es que simple y sencillamente se luce. Bueno, cuando tú le pones el corazón a todo lo que hace, sencillamente eso se ve, eso resuena, eso se siente, se percibe. ¡Oh! Le mete la derecha como puede. Sky. Yo espero que Bayley no se limite para nada, que de alguna forma la siga viendo como su hermana en armas. Yo espero que no. Bueno, creo que en el camino aquí precisamente tuvo un duro y rudo despertar en el que se dio cuenta, bueno, de que nada fue real, porque ella lo dice, ya no sabe que fue real y que no. Pero a este punto es como si todo hubiese sido realmente una mentira desde el principio. Yo quiero creer que sí fue real. Quiero pensar que sí hubo algo de cierto, que después en el camino todo se torció porque vieron la posibilidad. Y Bayley era como ella dijo, la foránea, la extraña. Ha detenido la furia que traía Sky. Bayley, obviamente, haciendo de las suyas. No olvidemos que Bayley fue una de las primeras 4 jinetes. Y se lanza con tapetazo la increíble Bayley de San José, California, para el mundo. Y la caída fue difícil. Y este no es momento de terminar cojeando. La presión está por todo lo alto, el momento es difícil, pero que no se te olvide ni a ti ni a nadie. Uno, dos y... Lo que está en juego es el campeonato femenino de WWE. No es solo el desquite que claramente sería suficiente para este combate. Bayley simplemente quiere decir, no puedo creer que te traje de la mano y ahora tengo que terminar contigo. No olviden que cada miércoles pueden ver Speed de WWE en X, una forma diferente de vivir WWE en forma de torneo, combates con tiempo limitado. Sky destrozándole la pierna a Bayley. Bayley por eso habló claramente en nuestra previa. Dijo, es tremenda esta mujer, por eso la traje conmigo. Porque yo sé lo que va, lo que puede hacer. Mira, 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 mira. Señor árbitro. Ese SummerSlam cuando entraron nosotros estábamos que brincábamos y no lo podíamos creer. Flanqueada como entró flanqueada Bayley. Y ahora verla sufriendo aquí, pero por culpa de Io Sky, es verdaderamente algo... Mira, apenas pudo ponerse de pie. No lo logró. No olvidemos también que Damage Control sostuvo una derrota bastante fea ayer en un combate de relevos australianos. Y eso de alguna manera pone en desventaja a la agrupación si quieren seguir sembrando terror en toda la división femenina. Igual, las viste en la entrada aquí de la campeona. Pero se fueron. Todavía portan el oro. Ey, no voy por ningún lado. No, se pones a la defensiva rápido. Yo no. ¿Por qué será? Yo no, para nada. ¡Ey! Estoy feliz porque Bayley sabe lo que está haciendo. Bayley sabe lo que tiene que hacer. Y Bayley siempre va a salir airosa porque sabe lo que debe hacer. Repito, es una mujer muy inteligente, se lo dije en la previa. No solamente eres una gran superestrella, eres una mujer que piensa. Para mí, de las mejores pensadoras de la división femenina. Lo tiene a capacidad y de sobra, de verdad. Sky lo revierte. Cuidado con Bayley. Directamente el abdomen con buen pisotón. Bayley está desaparecida en el combate. Se va Sky con enganche de pierna. 1, 2. Me pregunto si es que Bayley todavía está un poco aguantada porque la sigue viendo como su hermana en armas. Bueno, me pregunto eso, en serio. Me pregunto de verdad contigo si eso la está afectando. Pero a este punto también físicamente hablando, el impacto a la pierna tal vez fue más severo de lo que uno puede pensar y le está pasando muy mal Bayley en eso. ¡Oh! Bueno, el impacto ahora es para la campeona. Bayley se recompone y la campeona, sin embargo, con buena metralla. Todo el mundo sabe la capacidad que tiene esta mujer. De lo mejor que ha salido la Tierra del Sol naciente. Cuidado con una cuenta para ambas. Bayley, eso te perjudicaría. No te preocupes, yo te agarro en la bajadita.
Le dice la campeona. Y ¡oh! La campeona, sin embargo, con impacto al rostro de Bayley. Del otro lado de la barrera. La cuenta es la maga de los cielos. A la propia Bayley, ahora va a volar. De eso se trata, la maga de los cielos. Sin embargo, Bayley tiene la última palabra. ¿Cómo le engancha? No olvidemos también que estas mujeres han entrenado por mucho tiempo mientras eran parte las dos de Damage Control. Bayley les enseñó, Bayley escribió el libro. Ella sabe todas las reglas de este capítulo y obviamente lo va a cerrar a su manera. Y estuvo tramando momentos. Una al lado de la otra. Estuvieron ayudándose por tanto tiempo. Lo que pasó anoche. 1, 2 y... Para Damage Control tiene que ver precisamente con ese dominio que Damage Control ha estado demostrando por tanto tiempo. El dominio que por la derrota de ayer no significa que haya terminado y todavía están bañadas en oro, dependiendo de lo que pase. Cuando Sky le quitó el título a Bianca Belair, que lo acababa de ganar, ¿quién fue la de la idea? De seguro fue Bayley. Ella solo quería lo mejor para la agrupación. Ella quería que todas estuvieran. No solo fue idea de ella, no sé si se arrepiente al momento o no, pero cierta ayuda incluso. El problema es de que las parte de hizo muy Bayley. fuerte. Las hizo muy fuerte. Se va. 1, 2 y con doble enganche de pierna. No funciona para caer. No cae Io Sky. Y me encanta ver a una Bayley que sigue evolucionando vez tras vez, luciéndose. Largo camino y un camino que solo sigue en ascenso. Yo creo que más que evolución es adaptación. Esta mujer sabe que lo que le va a lanzar Sky, ella lo conoce y esto es una calle de doble vías. Y obviamente Sky va a tratar de intervenir todo lo que Bayley quiera hacer y por eso Bayley tiene que improvisar, cambiar, mejorar y, como dije, evolucionar durante la contienda. Primero el lepe, después se escala las escaleras para embestirla con patadas. Es la maga de los cielos. Si se trata de volar, eso ella lo hace a la perfección. Y ahora no es solo que vuela alto, sino que la oponente está muy abajo. Esto está muy peligroso. Cuidado que se lanza. ¡Pulso! Queda en el blanco. Bayley ha caído. Se arriesga Io Sky, pero logra lo que quería. Absolutamente impresionante. La altura lo hace desde la tercera para afuera del ring. Y eso es lo que uno tiene que hacer en el magno escenario que es WrestleMania. Es interesante cómo ellas fueron parte de Damage Control y estuvieron justamente el año pasado en WrestleMania unidas en un combate de relevos australianos que no terminaron ganando. Buenas patadas otra vez de Sky. Directamente a la espalda. Bayley cae, enganche de pierna. 1, 2 y no consiguen lo que quería. Ella y sus compañeras, que es ridiculizar a Bayley en el escenario más grande de todos. Y parece que difícil que lo logren. No creo que Bayley esté dispuesta a dar su brazo a torcer así como así. Recuerda, es 3 veces campeona. Esta mujer sabe lo que es estar en la cima. Y estamos en una nueva era que puede fácilmente ver a Bayley en la cima de la misma. El año pasado, como decía, vencieron a Becky Lynch, a Lita y a Trish Stratus. 2 miembros del Salón de la Fama. Sansa Flynn la manda directamente al esquinero. ¿Cómo la engaña? Es ahí lo que tiene que hacer Bayley. Es ahí donde tiene que mantenerla. Es ahí donde ella puede capitalizar. 1, 2 y un poco lenta la cuenta del señor árbitro. Y no logró armar realmente ese paquetito exactamente como lo hubiese querido hacer. Pero cercano a decirle, sí, esto es mío. Bayley busca distancia, viene con más. Sky se la saca de camino, mal aterrizaje para Bayley, la pierna está dañada. Sky lo sabe, Bayley no se lo va a permitir. Es ahora o nunca. Tuvo el derecho que le otorgó la batalla real. Bayley trata de buscar cuerda, no hay cuerda. Qué hermoso suplejo puente. ¿Qué hace Sky? Dios, la fuerza de esta mujer lo vuelve a hacer con puente en el centro del ring. 1, 2 y 2 dosis consecutivas de suplex alemán con puente formidables. Pero Bayley una vez más diciendo ningún, no te vistas que no vas. Y esta mujer vino con ganas de sobra. Bayley, te digo, no solo quiere desquite, quiere el título. Ese es el verdadero desquite. Es la máxima humillación. La llevó a la cima y la baja de su pedestal. Creo que la cima se subió solita. Sky en la caída, compadre. Encontró un movimiento telúrico inesperado. Pero ¿será que puede realmente terminar el trabajo? Está demasiado adolorida, mira, se está arrastrando, no está ni caminando. Oye, el universo presente está con Bayley. Así que aquellos que creyeron que Bayley merecía lo que le estaba pasando, son minoría.
Mira, va Buscando escalando altura, como puede. buscando altura. Utilizando más la pierna Pobre izquierda. pierna. ¿Será que puede lograrlo? Mantuvo el equilibrio y se lanzó con codazo, pero sin embargo Sky lo revierte. Tremenda palanca cruzada para la rendición. Bailey sería vergonzoso para ti que me dedicaste tu victoria. Lo revierte, es la plana para la campeona. 1, 2 y no hay 3 todavía. Bailey continúa. Está tomando impulso, cojea para tomar impulso, muy bien. La nuca con codazo y Dios. lo revierte otra vez Sky. Otra vez. El candado cruzado en el centro del ring llama a la rendición. Bailey dice que no. Bailey dice que no, que es una guerrera por los 4 costados. Sky, juntando toda su fuerza. Y hay desesperación en el rostro de Sky porque ve que Bailey se va acercando a la cuerda, le da la vuelta a la sud. Ahora sí es completo, papá. Wow, se va a tener que rendir. Sí. ¡Ay, levantó la mano! ¡Levantó la mano! Parecía como que se... ¿Qué? Muy buena esta... ¡Oh! ¡Codazo! ¡Codazos! Repito otra vez. Se saca a la campeona de encima. Hay separación, sigue cojeando. Y de estómago contra estómago. De estómago contra estómago para la victoria. Y lo hizo 1, 2 y... ¡ay! Belly to Bailey, casi regalándole la victoria aquí. Pero tiene que pasar más trabajo todavía. Tan hermoso que lo hace. Tantos increíbles momentos de gloria que le ha traído. Esas impresionante movida. Al cuello, quiere buscar. Sky quiere buscar el cuello. ¡No! ¡Le estaba engañando! Creo que Bailey, lo que más yo temía, que de alguna manera tuviera todavía el corazón presente en el combate. Mira cómo se burla Sky. ¡Oh! ¡Qué cosa! Tú nunca fuiste mi amiga, Io. I did all this. Yo hice todo esto. ¡Oh! ¡Qué horripilante la tumbó! ¡Wow! Ahora sí se puso esto más serio todavía. ¡Qué Bailey. bofetón y bofetón! Ahora sí, no, otra vez lo buscaba. Otro estómago, lo revierte la campeona. 1, 2 y 3. No hay 3. El 3 no llega. Y... ahora de pollo invertidas y... no deja caer sobre su rodilla, Bailey. Bailey ha sido todo para ti. La pisa, la humilla. Y la maga de los cielos se eleva en el escenario de WrestleMania. Busca su mortal invertido. Cae en plancha sobre el cuerpo de Bailey que no se pertenece. 1, 2 y... ¡wow! No hay 3 todavía para Sky. Admito que estaba sintiendo yo una victoria inminente, imposible de que fuera lo contrario. Y admito sentir cierta pena, cierta lástima por una Bailey que ha trabajado tanto durante toda su carrera para llegar aquí y que ha sido, humillada en el camino. La manera en que la trataron sus ex compañeras de Damage Control fue realmente horrible de ver. Y hay una parte de mí que sí, que quiere que consiga desquite esta noche. No que yo me quiera parcializar, pero... Mortal con plancha otra vez. Es que esta mujer vuela de una manera mágica. Y sigue, mira, sigue. No se le acaba la No se batería. cansa. Ahora la cuerda superior se lanza otra vez. Nadie casa. Cuidado con el aterrizaje. Bailey cojeando y todo como puede. La engancha la palanca. Directamente en la cara. Cae parada como si nada Sky. Como si nada. Esta mujer es de mentira. Le dice, párate. Tengo lo último para ti. Bailey madruga con tremendo lazo. Cae también la campeona. No lo puedo ni creer. Y será arrastras, pero esta mujer va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Ahí está poniéndose de pie. El universo con ella aquí en Filadelfia. Todo el mundo de pie. Vamos a ver. ¿Será que Bailey puede hacerlo? Esta es la definitiva. ¡Ah! Hermoso suplex. Bailey buscando esquina. Sí. Así, a lo más alto quiere llegar. No solamente a la división femenina, sino de culminar su momento de gloria, de venganza. Se lanza con codazo biónico. Se lanza. La mujer que creció viendo WWE, que siempre fue fanática de estas maravillosas luchas. ¡Oh! Y ahora sí la sembró de cara. de Macho Man Randy Savage. 1, 2 y tenemos nueva campeona en WWE. Bailey. Aquí está la ganadora y nueva campeona de WWE, Bailey. Quisiera presumir para decir que fui su muleto de la suerte.
Se lo dije hoy. Me lo dije hoy en la previa y me emociono muchísimo porque hoy vi ganar a Damian Priest y nos representa. Y en nuestra previa ella nos recordó que tiene sangre latina, nos habló en español, es de nosotros y nosotros de ella. ¡Bravo, Bayley, caracho! ¡Bravo! Gracias por esta alegría.